Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video revisando los juegos de Puyo Puyo. Hoy toca hablar de Puyo Puyo Aniversario 15, que posee al igual que Fever 2 unos cuantos ports, y en esta ocasión el gameplay que mostraré será de la versión de DS, que es la que jugué. Además, esto aplicará seguramente también a los siguientes dos juegos en la lista. También en el caso de que no sepan qué es Puyo Puyo pueden ver mis videos previos, debido a que ya he explicado en el pasado la jugabilidad básica de esta franquicia, y hacerlo cada vez sería redundante. Así que echémosle un vistazo a Puyo Puyo Aniversario 15. Visualmente es similar a sus predecesores, los Fever para ser más precisos. Hubo un pequeño cambio especialmente en los duelos de Puyo Puyo. Al parecer los sprites son más animados o enérgicos. Si me entienden, es difícil de explicar para mí, no soy experto en esta área. Pero aún así sigue siendo visualmente genial y cosas que ya he mencionado antes en mis videos de Fever 1 y 2. Por ejemplo, siguen cumpliéndose aquí. El soundtrack es genial como siempre. Casi toda la música aquí es nueva. De hecho, cada personaje ahora posee una canción propia al enfrentarse contra él o ella. Al igual que en Fever 2, la calidad de la música es más baja en DS comparada con las versiones de PSP y Wii, pero al igual que con las anteriores versiones me gusta más así por tema personal. Por último está el mencionar el voice acting en japonés. Existe en la versión de Wii y PSP, pero no en la de DS. Se preguntarán el por qué, tomando en cuenta que en Fever 1 y 2 tenían voice acting en la versión de DS. El tema es, de nuevo, cartuchos versus CDs. La capacidad no es la misma y Puyo Puyo Aniversario 15 posee más diálogos con más personajes comparado con las anteriores entregas, debido al expandido modo historia, así que es algo comprensible. Pasando a la historia, básicamente la trama es una competencia, un torneo entre varios personajes. El primero que gana 8 combates obtiene la victoria, y el premio es una medalla con el poder de conceder cualquier o casi cualquier deseo a su ganador. Algo demasiado poderoso si me lo preguntan como premio, o sea, imaginen caer en las manos equivocadas. Pero bueno, la trama es bastante básica, está prácticamente al nivel de juegos como Fever 1 o Puyo Puyo Su en ese aspecto. Pero hay algo destacable aquí. Primero son los personajes que vuelven al cast. Sí, los más icónicos del área de Compile regresan a este juego. Rulu, Shenso, Satan, Sodayamo, etc. No está Witch. Maldita sea. Te veré en 2 juegos más, querida, cuando vuelvas a ser jugable. No solo se juntaron ambas eras de Puyo Puyo aquí, pero aparte quizás este sea el título con la mejor caracterización a sus personajes. No solo los de la era Fever, sino que Cheso, Satan, Rulu, todos son exactamente iguales a como eran antes en los juegos previos. No fueron simplificados, no están unidos solo a un chiste como ocurriría después. La única excepción es Arle, su lado agresivo ya no existe, es una chica más tranquila y amable. Ahora, esto podría justificarse de cierta manera. Algo que no mencioné en mis reseñas de los Fever, es que Arle al parecer no es de este mundo. Ella fue transportada al mundo de los personajes de la era Fever. ¿Cómo? No lo sé. Aunque los duelos de Puyo Puyo abren portales para crear a los puyos y sacrificarlos a la diosa del tiempo y el espacio o algo así,
Esto no me lo estoy inventando, así es como funciona el hechizo Wanimo. Entonces, algo de viajes interdimensionales hay aquí. A lo mejor Arle así llegó a este mundo. Y retomando lo de antes, ella debe estar nerviosa por regresar, así que es amable para ganarse la amistad de la gente aquí y así tener amigos en este mundo. Supongo. Volviendo a la reseña, si bien debido a que las cutscenes volvieron a ser más simples y no hay humor visual, la comedia sigue siendo buena como siempre, especialmente al ser la primera vez viendo a estos personajes interactuar entre sí. Además de sus motivaciones por ganar, cada uno tiene sus motivos para conseguir esa medalla, lo cual lo hace interesante. Una cosa a mencionar es el tema de cuál historia acá es canon. Claramente en este juego, al poder usar a todos los personajes, solo una ruta debe ser la canónica. Existe gente que dice que derechamente Aniversario 15 no es canon, no sé por qué. Perfectamente este juego pudo ser canon, es más, tiene que serlo, porque los personajes de la era Compile siguen apareciendo en futuros juegos. En lo personal creo que la de Arle es la canónica, porque ella pide el deseo de poder viajar entre este mundo y el de ella. Fuera de eso, no hay mucho más que aportar en esta área. Yo coloco esta historia a la par con la de Fever 2 y Puyo Puyo Son. Claro, en cuanto a trama es más simple, pero en interacción y caracterización creo que destaca bastante y cumple lo que se propone. Lo siguiente es gameplay. Supongo que ya saben cómo funciona Puyo Puyo a nivel básico, si no, vean mis videos previos. ¿Qué hay de nuevo acá? Lo primero, el cambio en el modo historia. Antes habían rutas, cada una con su dificultad y personajes propios. Aquí no, en la historia todos los personajes tienen su ruta, sí. Si has desbloqueado al personaje lo puedes usar, y él tiene sus propios oponentes en su ruta propia con 8 combates, siendo aún mejor que Fever 2 en ese aspecto. Los siguientes son los varios modos de juego disponibles, tanto antiguos como el Pod Mode de Puyo Puyo En, o el clásico modo sin Fever de Puyo Puyo Su, o el arcaico y obsoleto modo de Puyo Puyo 1 sin conversación ni perfect clear están aquí. También modos que eran antes single player como el Fever Infinito o el modo misión, ahora también son para más de un jugador. Pero además hay modos nuevos, como uno de puyos gigantes o un Ice Mode donde en lugar de caer puyos basura caen puyos congelados, un Light Mode con visión limitada, etc. Todo esto le añade mucho valor rejugable al título, además de ser divertidos. Unos más que otros, sí. El modo bajo el agua... vete al diablo, eres lento. Y hacer cadenas aquí... ¿cómo lo haces? En serio, ¿cómo lo haces aquí? En serio. No comienzas con todos estos modos de inmediato, se desbloquean en la historia. En cada combate se eligen las reglas o modo de juego mediante una ruleta, con los modos disponibles para el combate. Los que poseen un signo de interrogación son modos aún no desbloqueados. Completas una ruta con cualquier personaje y desbloqueas los modos de juego que jugaste en esa ruta. Y también aplica para desbloquear a los personajes restantes. Enfrentarte a ellos, ganar y completar la ruta. Listo, desbloqueas a los personajes ocultos que aparecieron en esa ruta. ¿Qué hay de la dificultad? Pues es lo único en lo que es inferior a los Fever. Si bien hay una curva de dificultad con IA cada vez más difícil y partes con 3 colores para después 4, no hay modo difícil. No importa cuál personaje elijas, la dificultad es siempre la misma, es normal. A diferencia de antes donde habían rutas con dificultad fácil, normal y difícil. Sí, se pasaban un poco en los recorridos jara jara dándote 5 colores y a tu oponente solo 4. ¡Coño de la puta madre! Hacían bien el darle un reto no solo a jugadores promedios, sino también a gente más experimentada. Pero ¿qué pasa al no haber modo fácil? Simple, aquí incluyeron un Leisure Mode, en donde te enseñan las bases del juego también, lo cual ya hace este título uno muy bueno para gente que quiera empezar en esta franquicia. Una lástima que no hayan cosas como los minijuegos o textos como en Fever 2,
pero la cantidad de modos de juego y expansión del modo historia lo compensa de sobremanera. Al igual que Fever 2, no me encuentro cosas malas en este juego. Hay unos cuantos pasos atrás como las cutscenes y el que no haya una ruta difícil, pero no terminan hiriendo al juego debido a que añadió más de lo que perdió. Entonces, ¿cómo nos queda Puyo Puyo Aniversario 15? Al igual que Fever 2, creo es de los mejores de la franquicia. Otro contendiente al primer puesto en el ranking. En serio, es muy divertido y con una rejugabilidad altísima. Lo único que podría decir y no me gusta de este título es su carátula. Desde este juego en adelante serían bastante aburridas. ¿Qué pasó con los coloridos personajes en las portadas? Eso indica lo bueno que es el juego. Debo ahondar más allá de este título para encontrar algo malo. De más está decir que lo recomiendo bastante. Si no han jugado otro Puyo Puyo se perderán detalles, por ejemplo, con los personajes de la era de Compile. Pero aún así, como juego es entretención pura y bien hecha. Eso sería todo por ahora. El siguiente video será Puyo Puyo 7. Ese será divertido. Entonces, si jugaron Puyo Puyo Aniversario 15, díganme cuál versión y su opinión del juego, en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.